Después de meses de noches de chicas, preguntó por qué estaba tan distante. Preparándome para tu salida, le dije. Al día siguiente, el grito de su padre resonó a través de su teléfono. Lo había vendido todo. Luego, su voz se volvió mortalmente silenciosa. Ahora mira quién lo compró. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el químico tranquilo que había ignorado, en realidad, había estado 3 pasos por delante todo el tiempo. Mi nombre es Dane Carter. Tengo 42 años y he pasado los últimos 19 años construyendo 2 cosas, un matrimonio y una empresa. Resulta que fui mejor en una que en la otra. Soy químico de profesión. Del tipo que se emociona con las cadenas de polímeros y los sustratos biodegradables. Hace 15 años, desarrollé un material de embalaje que podía descomponerse en la tierra en 90 días. Mi suegro, Richard Drummond, vio signos de dólar. Me trajo a su empresa de distribución, me dio un laboratorio y me dijo que hiciera magia. Y la hice. Las patentes están a mi nombre. La empresa, Ecopack Solutions, llegó a valer $43 millones gracias a mi trabajo. Pero Richard se aseguró de que todos supieran que era su empresa. Y mi esposa, Victoria, se aseguró de que todos supieran que ella era la vicepresidenta de marketing que realmente lo hizo todo posible. Esta mañana empezó como la mayoría de las últimas. Me desperté a las 5:30 para preparar a nuestro hijo, Dylan, para la escuela. Tiene 8 años, le encantan los dinosaurios y todavía piensa que su mamá colgó la luna. Le até las zapatillas en la cocina mientras comía cereales. Hablando de una excursión al Museo de Historia Natural. La puerta principal se abrió a las 6:19. No levanté la vista. No necesitaba hacerlo. Lo primero que sentí fue el olor. Perfume. No el suyo. Algo más barato, más dulce, como el tocador de otra persona. Sus tacones resonaron en el suelo de baldosas, y cada paso era como el redoble de un tambor. Una culpa que nunca admitiría. Mantuve mis ojos en los cordones de Dylan, apretándolos. Haciéndoles el doble nudo que a él le gustaba. Buenos días, dijo Victoria, con una voz demasiado alegre, demasiado ensayada. Dejó su bolso en la encimera y abrió la nevera como si esto fuera normal, como si llegar a las 6:00 de la mañana fuera ahora parte de nuestra rutina. La noche de chicas se alargó de nuevo, pregunté, levantándome y dándole a Dylan su fiambrera. Mi voz era plana, neutral. Había perfeccionado ese tono durante los últimos 8 meses. Ni siquiera me miró, solo cogió una botella de agua con gas y giró el tapón. Ya sabes cómo se pone Laura cuando está pasando por sus cosas. Perdimos la noción del tiempo. Laura, su excusa favorita. Lo curioso de Laura es que anoche publicó historias en Instagram, con la hora marcada. Desde su casa en el lago, a 200 millas de distancia. Pero no dije eso. Solo observé a Victoria pasarse los dedos por el pelo. Todavía peinado de donde quiera que hubiera estado en realidad. Dylan cogió su mochila y le dio un beso a su madre en la mejilla. Adiós, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, cariño, dijo ella. Y por un segundo, su máscara se deslizó. Parecía cansada, no culpable, solo cansada de fingir. Después de dejar a Dylan en la escuela, me senté en mi camioneta en el aparcamiento durante 10 minutos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogado, documentos listos para revisar. Llama cuando puedas. Me quedé mirando ese mensaje y luego la foto en mi salpicadero. Victoria y yo, hace 10 años, en la playa. Ella reía, con la cabeza echada hacia atrás, y mi brazo alrededor de sus hombros. Parecíamos felices. Quizás lo éramos, o quizás yo simplemente todavía no podía ver las grietas. Esa noche, Victoria llegó a casa a una hora normal por una vez. Hizo pasta, sirvió vino y le preguntó a Dylan por su día. Era buena en esta parte, en la actuación. Cuando Dylan fue a su habitación a jugar,
se volvió hacia mí. ¿Por qué has estado tan frío últimamente?, preguntó, moviendo el vino en su copa. Apenas me hablas. La miré a través de la isla de la cocina, la miré de verdad. Se había cambiado el pelo, había perdido peso, había empezado a usar lentillas en lugar de gafas. Pequeñas cosas, cosas que probablemente pensó que no notaría. Solo preparándome, dije en voz baja. Ella frunció el ceño. ¿Preparándote para qué? La miré a los ojos y mantuve la mirada. ¿Para cuándo te vayas? Su rostro se quedó quieto por un segundo. Algo parecido al pánico brilló en él. Luego se rió, una risa aguda y frágil. Maldita sea, qué dramático. No me voy a ninguna parte. No respondí. Solo cogí mi café y caminé hacia mi oficina, dejándola allí de pie con su vino y sus mentiras. Ella aún no lo sabía, pero yo ya había empezado a desmantelar todo lo que creía que era suyo. La empresa, la casa, el futuro que estaba planeando con Blake Hendricks. Su director de ventas y un hombre cuya colonia llevaba meses oliendo en ella. Pensaba que yo era solo el químico tranquilo que se quedaba en su laboratorio y dejaba que otros dirigieran el espectáculo. Estaba equivocada. Y pronto, entendería exactamente lo equivocada que había estado. Lo que pasa con la traición es que nunca es una sola cosa. Son capas, como pelar una cebolla, solo que cada capa quema más que la anterior. Descubrí la primera capa hace 3 meses. ¿La segunda capa? Esa llegó el martes pasado. He estado revisando nuestras finanzas. No porque sea controlador, sino porque soy metódico. Cada mes, reviso nuestras cuentas, nuestras inversiones, nuestros ahorros. Es lo que haces cuando construyes algo de la nada. Prestas atención. No asumes que todo está bien solo porque las luces siguen encendidas. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos estado creando para el fondo universitario de Dylan y para nuestro futuro, mostraba un saldo de $847. Debería haber mostrado $319.212. Me quedé mirando ese número durante un minuto entero, pensando que quizás había entrado en la cuenta equivocada. No era así. Consulté el historial de transacciones. Transferencias, docenas de ellas. Lo suficientemente pequeñas como para no activar alertas. $5,000 por aquí, $8,000 por allá, repartidas a lo largo de 14 meses. Todas yendo a una cuenta que no reconocía. Hice lo que cualquier químico haría, rastreé el compuesto hasta su origen. La cuenta receptora pertenecía a una LLC registrada en Delaware, con Blake Hendricks como único propietario. Mi esposa había estado desviando nuestros ahorros. Dinero que yo había ganado y que habíamos ahorrado juntos, a la cuenta de la empresa de su amante. $318,000, desaparecidos. Me senté en mi oficina esa noche, con los extractos bancarios esparcidos sobre mi escritorio como pruebas en la escena de un crimen. Victoria estaba arriba, probablemente enviando mensajes a Blake sobre su próxima reunión de negocios. Dylan estaba dormido, soñando lo que sueñan los niños de 8 años. Y yo me estaba dando cuenta de que la mujer con la que me casé no solo me traicionó. Me robó. Pero eso no era ni siquiera la peor parte. La peor parte llegó cuando revisé la escritura de nuestra casa. La casa que compré hace 7 años con el dinero de la venta de mi primera patente, $420,000, pagados en su totalidad, sin hipoteca. Mi nombre debería haber estado en esa escritura. No lo estaba. Patricia Dramen, mi suegra. Ese era el nombre que figuraba en el título. Ahora lo recordaba, a Victoria convenciéndome de que tenía sentido por motivos fiscales. El contable de su madre lo había sugerido. Algo sobre planificación patrimonial y ganancias de capital. Confié en ella. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposa. Ahora lo entendía.
La casa no era mía. Legalmente, había estado pagando impuestos sobre la propiedad y el seguro de una casa que pertenecía a mi suegra, durante 7 años. Si nos divorciábamos, me iría sin nada. Ese había sido el plan desde el principio. Llamé a mi abogado, Andrew Vance, a las 11 de la noche. Respondió al tercer tono. Dañe, ¿qué pasa? Se lo conté todo. La cuenta vacía, la escritura de la casa, los meses de transferencias. Cuando terminé, hubo silencio al otro lado. Jesús, dijo finalmente Andrew. Eso es fraude financiero, posiblemente fraude electrónico. Dependiendo de cómo movió el dinero. ¿Quieres presentar cargos? Todavía no, dije. Quiero todo documentado primero. Cada transacción, cada transferencia. Cada mentira. ¿Puedes hacer eso? Ya estoy en ello. Y Dañe, la situación de la casa. Podemos luchar contra eso. Tienes pruebas de pago, 7 años de documentos fiscales. Pagos de seguros. Registros de mantenimiento. Ningún juez va a permitir que su madre se quede con una casa que tú pagaste. Bien. Empieza el papeleo, discretamente. Colgué y miré la fotografía en mi escritorio, el día de nuestra boda. Victoria de blanco, sonriendo a la cámara como si hubiera ganado la lotería. Quizás pensó que lo había hecho. Casarse con el tipo listo, desangrarlo, cambiarlo por el tipo encantador. Solo que se olvidó de una cosa, los tipos listos notan patrones, y yo había notado los suyos. A la mañana siguiente, Victoria salió temprano para un desayuno de clientes. Esperé a que su coche desapareciera por la calle y luego fui a su oficina. Guardaba archivos allí, personales, que pensaba que yo nunca miraba. Encontré lo que necesitaba en el cajón de abajo. Extractos bancarios de una cuenta que no sabía que tenía, informes médicos. Un recibo de una clínica en Scottsdale, fechado hace 3 años. El procedimiento figuraba como interrupción voluntaria. Hace 3 años, habíamos estado intentando tener un segundo hijo. Me dijo que había tenido un aborto espontáneo. La abracé mientras lloraba. Le llevé sopa. Le dije que lo intentaríamos de nuevo cuando estuviera lista. Me miraba a los ojos y me agradecía por ser tan comprensivo. Era una mentira. No había tenido un aborto espontáneo. Había decidido interrumpir un embarazo. Y basándome en las fechas, en cuando Black empezó a trabajar para nosotros. Tenía una idea bastante clara de quién era el padre. Había matado a su bebé para mantener las apariencias de nuestro matrimonio. Para seguir teniendo acceso a mis patentes, a mi trabajo, a mi dinero. Volví a poner los papeles exactamente donde los encontré. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Pensé que estaría temblando. En cambio, me sentía frío, claro, concentrado. Esa tarde, Dylan me pidió ayuda con su proyecto de ciencias. Construimos un volcán en el patio trasero, mezclando bicarbonato de sodio y vinagre. Viéndolo entrar en erupción. Él reía, vitoreaba y me abrazó cuando funcionó. Papá, eres la persona más lista que conozco, dijo. Lo miré, sus ojos brillantes y su sonrisa desdentada. Y pensé en la prueba de ADN que había programado para la próxima semana. La que su pediatra había ordenado después de que Dylan se desmayara durante el entrenamiento de fútbol el mes pasado. Necesitaban buscar trastornos sanguíneos genéticos. Necesitaban hacer la prueba a ambos padres. Yo ya sabía lo que esa prueba mostraría. Lo había sabido durante un tiempo, en el fondo. Por la forma en que Dylan no se parecía en nada a mí. Por la forma en que Victoria había presionado tanto para que tuviéramos un bebé justo después de que Blake se uniera a la empresa hace 9 años. El momento de todo. Pero necesitaba pruebas. Para el tribunal. Para la custodia. Para el momento en que ella se diera cuenta de que no solo había estado callado. Había estado preparándome.
Dylan se desmayó durante el recreo un jueves. La escuela me llamó a mí primero, no a Victoria. Estaba en el laboratorio cuando sonó mi teléfono. La voz de la directora estaba tensa, con un pánico controlado. Señor Carter. Dylan se ha desmayado en el patio. Los paramédicos lo están llevando a St. Michael's. Debería reunirse con ellos allí. Llegué al hospital en 12 minutos. Victoria apareció 40 minutos después. Con el rímel corrido y la colonia de Blake todavía pegada a su blusa. Entró corriendo en la sala de espera como si hubiera estado muy preocupada. Pero yo ya había comprobado su ubicación en Buscar a mis amigos. Había estado en el Marriott del centro, habitación 412. La misma habitación que visitaba cada martes y jueves por la tarde. ¿Qué ha pasado?, exigió, agarrándome del brazo. ¿Está bien? Están haciendo pruebas, dije, apartándome de su contacto. Creen que podría ser un trastorno sanguíneo. El doctor Phillips salió 20 minutos después. Dylan estaba estable, pero necesitaban hacer análisis genéticos. Ambos padres tenían que ser examinados para identificar posibles condiciones hereditarias. Es el protocolo estándar, explicó el doctor Phillips, entregándonos los formularios de consentimiento. Necesitamos mapear los marcadores genéticos de ambos para reducir lo que estamos tratando. Victoria firmó sin leer. Yo firmé, sabiendo exactamente lo que esta prueba revelaría. Los resultados llegaron 6 días después. El doctor Phillips me llamó a su despacho, a solas. Victoria estaba en otra cena de clientes. El médico deslizó una carpeta sobre su escritorio, con una expresión cuidadosamente neutral. Señor Carter, necesito informarle de algo que las pruebas genéticas revelaron. Hizo una pausa. Dylan no comparte marcadores genéticos con usted. Usted no es su padre biológico. No reaccioné, no parpadeé, solo asentí como si me hubiera confirmado el pronóstico del tiempo. Lo sospechaba, dije en voz baja. El doctor Phillips pareció aliviado de no tener que lidiar con mi crisis emocional. La buena noticia es que la condición de Dylan es manejable. Es una deficiencia del factor de coagulación. Tratable con medicamentos. Pero, dada la revelación de la paternidad, debes saber que tiene opciones legales con respecto a... Quiero la documentación completa, interrumpí. Cada resultado de prueba, cada informe genético, sellado y enviado a mi abogado. Por supuesto. Me levanté, le di la mano y salí de esa oficina con la munición que sabía que estaba por llegar. Dylan no era mío. 8 años de cuentos para dormir, entrenamientos de fútbol, ayuda con los deberes. Enseñarle a montar en bicicleta. Todo construido sobre la mentira de Victoria. Pero esto es lo que ella no entendía, la biología no determina el amor. Yo había criado a ese niño. Había sido su padre cuando importaba. Pero en un tribunal, la biología importaba. Y esa prueba de ADN le iba a costar todo. Esa noche, le preparé a Dylan su cena favorita, espaguetis con la salsa que le gustaba. Pan de ajo y leche con chocolate. Comimos juntos mientras Victoria estaba Dios sabe dónde con Blake. Dylan me contó sobre la fiesta de cumpleaños de su amigo. Sobre el proyecto de la feria de ciencias que quería hacer. Papá, ¿podemos construir un robot?, preguntó, con los ojos brillantes de emoción. Claro, amigo. Empezaremos este fin de semana. Me abrazó antes de acostarse, sus pequeños brazos apretados alrededor de mi cuello. Te quiero, papá. Yo también te quiero, chico, dije, y lo decía en serio. Lo que sea que Victoria hubiera hecho, las mentiras que hubiera contado, Dylan era inocente. Y yo lo protegería de las consecuencias de sus elecciones. Pero también usaría esos resultados de la prueba para asegurarme de que nunca me lo quitara. No era su padre biológico, pero era el único padre real que había conocido. Cualquier juez lo vería, especialmente cuando vieran la evidencia del romance de Victoria. Su fraude, sus mentiras.
Fui a mi oficina después de que Dylan se durmiera y abrí mi portátil. Los documentos corporativos estaban listos. Mañana por la mañana a las 9, la venta de EcoPack Solutions a Frost Industries se finalizaría. Nathan Frost, el competidor al que Richard Drummond había humillado públicamente hace 2 años. Sería el dueño de todo. Y Victoria, que pensaba que su título de vicepresidenta era intocable. Descubriría lo prescindible que era en realidad. Miré la brújula en mi escritorio, la que Victoria me regaló en nuestra luna de miel. Bromeando con que la necesitaría para encontrar el camino de vuelta a ella. La cogí, sintiendo su peso. Mañana, se la enviaría de vuelta con una nota. Tú fuiste la que se perdió. Yo siempre supe a dónde iba. La aguja apuntaba al norte, firme, verdadera, inquebrantable. Igual que mi determinación. El papeleo se completó a las 9:03 de la mañana de un miércoles. A las 9:15. Todos los empleados de EcoPack Solutions recibieron un correo electrónico con el asunto. Aviso de transición de la empresa. Yo estaba en mi laboratorio cuando ocurrió. Fingiendo revisar muestras de polímeros mientras mi teléfono vibraba con mensajes confusos de mis compañeros de trabajo. Victoria estaba en su oficina, probablemente mirando Instagram o enviando mensajes a Blake. No revisó su correo electrónico hasta las 9:47. Lo sé porque escuché el grito desde 2 pisos más abajo. Intentó llamarme primero. No contesté. Luego intentó con su padre, 3 veces. Él no respondió. A las 10:15, ella estaba en el aparcamiento, con el teléfono pegado a la oreja. Caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Richard finalmente le devolvió la llamada a las 10:22. Lo sé porque estaba caminando hacia mi camioneta y lo escuché todo. Lo había puesto en altavoz. Probablemente demasiado aterrada como para preocuparse por quien pudiera oír. Papá. Su voz era chillona, desesperada. ¿Viste el correo? ¿Qué demonios está pasando? Lo estoy mirando ahora. La voz de Richard era tensa, controlada, pero pude oír el temblor debajo. Esto no tiene sentido. Dañe no tiene la autoridad para. Vendió la empresa, gritó Victoria. Vendió nuestra empresa a Frost Industries. No puede hacer eso. Hubo una pausa, una larga. Casi podía ver la cara de Richard Drummond palideciendo mientras revisaba los acuerdos de accionistas. La documentación de los derechos de voto, la tabla de capitalización que no había mirado en años. «Oh, Dios», susurró Richard. «¿Qué? Papá, ¿qué es?» Su voz, cuando volvió, era hueca, muerta. «Sí que puede. La participación mayoritaria. Se la di en 2018 por ese préstamo puente. Se suponía que era temporal. Íbamos a reestructurar después de la expansión. Pero nunca, se cayó. Nunca lo hicimos. Ha tenido el control mayoritario durante 7 años. A Victoria se le cortó la respiración. No. No, eso no es posible. Dijiste que controlábamos la empresa. Dijiste. Me equivoqué. La voz de Richard se quebró. Emoción real de un hombre al que nunca había visto mostrar debilidad. Lo vendió todo, Victoria. Las patentes están a su nombre. Las licenció a la empresa. Pero son suyas. Sin Dañe, no tenemos nada. Y ahora Frost lo tiene todo. No puede simplemente, empezó Victoria, pero su padre la interrumpió. Oh, sí que puede, dijo Richard, su voz bajando a apenas un susurro. Y necesitas ver a quién se lo vendió. La línea se cortó. Victoria se quedó allí, con el teléfono en su mano temblorosa, mirando a la nada. Entonces me vio, de pie junto a mi camioneta, a 30 pies de distancia. Lo suficientemente cerca como para haberlo oído todo. Nuestras miradas se encontraron. Las suyas eran salvajes, desesperadas.
buscando una explicación que hiciera que esto tuviera sentido. Las mías eran tranquilas, vacías, definitivas. Dañe, susurró, empezando a caminar hacia mí. Dañe, ¿qué has hecho? Subí a mi camioneta, arranqué el motor y me alejé. Por el espejo retrovisor, la vi de pie en el aparcamiento, haciéndose más pequeña, insignificante. Exactamente como ella me hizo sentir durante meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Nathan Frost, reunión a las 2 de la tarde. Sala de conferencias. No llegues tarde. No solo iba a asistir a esa reunión. Iba a dirigirla. Como socio principal de Frost Industries, mi nuevo título. El puesto que Nathan y yo habíamos negociado durante 3 meses de reuniones secretas. Mantuve mis patentes. Obtuve una participación del 30% en la empresa fusionada y un salario que hacía que el antiguo pareciera una paga semanal. Victoria no se quedó con nada. Su título de vicepresidenta, eliminado. Su oficina, reasignada. Su amante, Blake Hendricks. Nathan ya había preparado su carta de despido. Efectivo de inmediato. Richard Drummond. ¿El hombre que me había llamado útil pero poco imaginativo en una reunión de la Junta el año pasado? Acababa de perder la empresa que pasó 40 años construyendo, a manos del competidor del que se burló. Y todo gracias al yerno que había subestimado. Conduje hasta la oficina de mi abogado. Andrew tenía listos los papeles del divorcio, adulterio, fraude, mala conducta financiera y los resultados de la prueba de ADN. Sellados en un sobremarcado como prueba A. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Andrew, deslizando la carpeta sobre su escritorio. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Va a luchar, especialmente por Dylan. Que lo haga. Lo miré a los ojos. Tengo documentación de todo. El romance, el dinero. Las mentiras. Y tengo 8 años de ser su único padre real. ¿Qué tiene ella? Andrew sonrió, una sonrisa fina y afilada. Nada. Absolutamente nada. Firmé los papeles, se los devolví y salí al sol de la tarde, sintiéndome más ligero que en años. El peso de fingir, de ignorar, de hacer el tonto se había ido. Victoria pensaba que estaba jugando al ajedrez. No se dio cuenta de que yo ya había volteado el tablero. La reunión de todo el personal estaba programada para las 2:12 de la noche. Nathan Frost no creía en facilitar el cambio a la gente. Creía en la claridad, rápida, quirúrgica, innegable. Llegué a la 1:45. La sala de conferencias ya se estaba llenando de empleados nerviosos. Gente con la que había trabajado durante años. Me miraban de forma diferente ahora. Algunos con confusión, otros con algo parecido al respeto. Ellos también habían subestimado al químico tranquilo. Victoria entró a la 1:58, con Blake siguiéndola como un cachorro perdido. Intentó recomponerse, maquillaje fresco, pelo arreglado, pero pude ver las grietas. El temblor en sus manos. La forma en que sus ojos se movían por la sala. Buscando aliados que habían dejado de devolverle las llamadas. Nathan entró exactamente a las 2:12 de la noche, alto, con un traje impecable. Con una presencia que llenaba la sala. No usó micrófono. No lo necesitaba. Buenas tardes. Soy Nathan Frost. Su nuevo CEO. Dejemos las formalidades y vayamos a lo que importa. Hizo clic en la primera diapositiva. Con efecto inmediato. Ecopack Solutions es ahora una subsidiaria de Frost Industries. Algunos puestos se mantendrán. Otros no. Apareció la siguiente diapositiva, una lista de nombres bajo reestructuración organizacional. Victoria Carter, vicepresidenta de marketing, puesto eliminado. Blake Hendricks, director de ventas. Despedido por causa justificada. Richard Drummond, asesor de la Junta, contrato no renovado.
La cara de Victoria se puso blanca. Blake se levantó como si fuera a protestar. Los ojos de Nathan se clavaron en él. Señor Hendricks. La seguridad lo escoltará fuera después de esta reunión. Sus tarjetas de crédito de la empresa han sido desactivadas. Su acceso ha sido revocado. Hemos identificado irregularidades significativas en los gastos vinculados a su departamento. Recibirá noticias de nuestros abogados. Blake se sentó de golpe. La sala estaba en silencio, excepto por el zumbido del proyector. Nathan continuó. Ahora, hablemos de por qué esta transición fue necesaria. Otra diapositiva. Capturas de pantalla de informes de gastos, cargos de hotel, restaurantes. Todo facturado a la empresa, todo vinculado a la tarjeta corporativa de Blake. Algunos con la firma de autorización de Victoria. Recursos de la empresa mal utilizados para asuntos personales. Literalmente. La voz de Nathan era de hielo. Esto no es solo falta de juicio. Es fraude. Alguien jadeó. Victoria miraba la pantalla como si pudiera hacerla desaparecer con la fuerza de su voluntad. La siguiente diapositiva mostraba fotos de antes y después. Victoria de hace 5 años y del mes pasado. La diferencia era abismal. Gastos médicos facturados al seguro de la empresa, dijo Nathan. $47,000 en procedimientos cosméticos codificados como tratamiento por lesión laboral. Hizo una pausa. No hubo ninguna lesión laboral. Solo vanidad y robo. Victoria se puso de pie de un salto. Esto es una caza de brujas. No puedes. Sí que puedo, interrumpió Nathan con calma. Y tengo documentación de todo. Presentada esta mañana a la División de Fraude de Seguros. También recibirán noticias de ellos. Me miró entonces. Realmente me miró. Buscando al hombre que solía defenderla, protegerla, amarla. Ese hombre ya no existía. Le devolví la mirada y no dije nada. A veces, el silencio corta más profundo que las palabras. Esta reunión ha terminado, dijo Nathan. Aquellos cuyos puestos han sido eliminados recibirán el papeleo final al final del día hábil de hoy. Todos los demás. Bienvenidos al nuevo Ecopack. Victoria salió corriendo, con Blake siguiéndola. En el pasillo, la oí llorar. Lágrimas de verdad. No por nuestro matrimonio, no por lo que destruyó, sino por lo que había perdido. Me quedé atrás mientras la gente salía. Nathan se acercó, extendiendo su mano. Buen trabajo, Danye. Tus patentes van a revolucionar nuestra división de embalajes sostenibles. Solo hice lo que había que hacer. Tu esposa no lo vio venir. Dejó de prestar atención hace años, dije. Ese fue su error. Nathan sonrió. Su pérdida, nuestra ganancia. Caminé hacia mi nueva oficina, 3 pisos más arriba, con vistas a la esquina. El doble de grande que mi antiguo laboratorio. Mi nombre ya estaba en la puerta, Dr. Danye Carter, socio principal, investigación y desarrollo. Sobre mi escritorio había un paquete. Sabía lo que era antes de abrirlo, la brújula. Devolver al remitente. La letra de Victoria estaba en la nota de adentro. Por favor, tenemos que hablar. Lo tiré a la basura. No nos quedaba nada de qué hablar. La única conversación que tendríamos ahora sería a través de abogados. Y yo ya había ganado esa conversación antes de que comenzara. Victoria lo intentó todo. Primero, apareció en mi apartamento. Me había mudado hacía 2 semanas, no le dije dónde. Lo descubrió de todos modos. Probablemente llamó a todas las empresas de gestión de propiedades de la ciudad. No abrí la puerta. Solo observé por la mirilla cómo llamaba. Decía mi nombre y finalmente deslizaba una nota por debajo de la puerta. La dejé allí durante 3 horas antes de leerla. Danye, por favor. Déjame explicarte. No es lo que piensas.
Podemos arreglar esto. Por el bien de Dylan. Por el bien de Dylan. Como si alguna vez hubiera considerado su bien cuando estaba en habitaciones de hotel con Blake. Cuando estaba vaciando nuestras cuentas. Cuando interrumpía embarazos y los llamaba abortos espontáneos. Tiré la nota y llamé a mi abogado. Andrew, está tratando de contactarme. ¿Qué hago? Nada. No respondas. No interactúes. Déjame manejarlo. Hizo una pausa. Los papeles del divorcio se le entregarán mañana. Tendrá su oportunidad de responder en él. Tribunal. A la noche siguiente, sonó mi teléfono. Patricia, la madre de Victoria. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Dañe. Su voz era cortante, profesional. Necesitamos hablar sobre el desastre que mi hija ha causado y sobre lo que quieres. Me recliné en mi silla. ¿Lo que quiero? Vendiste la empresa. Bien. Humillaste a Richard. Lo entiendo. Pero Victoria sigue siendo mi hija. Y Dylan sigue siendo mi nieto. ¿Qué hará falta para resolver esto discretamente? ¿Discretamente? Me reí. Realmente me reí. Patricia, tu hija cometió fraude. Robó más de 300.000 dólares de nuestra cuenta conjunta. Facturó cirugía estética al seguro de la empresa. Ha estado teniendo una aventura durante 9 meses. No hay nada discreto en todo esto. Todo el mundo comete errores. Los errores son accidentes. Esto fue deliberado, calculado y continuo. Silencio de su parte. Luego, más bajo, ¿y Dylan? ¿Qué pasa con él? La prueba de ADN. Lo sé. Su voz vaciló. ¿Vas a usarla, verdad? En la audiencia de custodia. Voy a presentar hechos. El tribunal decidirá que es relevante. Dañe, por favor. Él cree que eres su padre. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Pero Victoria intentó atraparme con una mentira. Eso también importa. Patricia respiró temblorosamente. Si testifico sobre la casa, sobre cómo Richard te convenció de ponerla a mi nombre. Eso ayudaría a tu caso. Me incorporé. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi hija tomó sus decisiones. Pero no dejaré que arrastre a todos con ella. Esa casa debería ser tuya. Tú la pagaste. Firmaré cualquier documento que tu abogado necesite. ¿Por qué harías eso? Porque a diferencia de mi hija, yo sé cuándo reducir mis pérdidas. Su voz se endureció. Y porque el orgullo de Richard destruyó una empresa de 40 años. No dejaré que el egoísmo de Victoria destruya lo que queda de la integridad de esta familia. Colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de pasar. Mi suegra acababa de ofrecerse a traicionar a su propia hija. No por lealtad a mí, sino por control de daños. Pero lo aceptaría. La casa valía $420.000. Con el testimonio de Patricia, la conseguiría. Si a eso se le suman los cargos de fraude, la documentación del romance y la prueba de ADN. Victoria tendría suerte de conseguir visitas supervisadas. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Dañe Carter. Una voz masculina, desconocida. ¿Quién pregunta? Blake Hendricks. No cuelgues, por favor. Todo mi instinto me decía que cortara, pero esperé. ¿Qué quieres, Blake? Decirte la verdad sobre Victoria. Sobre todo. Sonaba destrozado, roto. Ella también me mintió. Me dijo que ustedes dos estaban separados. Que el divorcio ya estaba solicitado, que solo estaba esperando que los papeles se finalizaran. ¿Y le creíste? Quería hacerlo.
Fue convincente. Se rió amargamente. Pero eso ya no importa. Te llamo porque deberías saber algo sobre el dinero que sacó de tu cuenta. Ya lo sé. 318,000 dólares. No era para mí. Quiero decir, parte sí, las habitaciones de hotel. Los viajes, pero la mayor parte lo estaba moviendo al extranjero. Abriendo cuentas en las Islas Caimán. Estaba planeando dejarnos a los dos. Se me heló la sangre. ¿Qué? Lo tenía todo planeado. En 6 meses, iba a solicitar el divorcio, alegar que eras abusivo. Obtener la custodia de emergencia de Dylan y desaparecer. Las cuentas en el extranjero eran su fondo de escape. ¿Tienes pruebas de esto? Extractos bancarios, correos electrónicos. Guardaba todo en su portátil. Puedo conseguírtelos. ¿Por qué me dices esto? Su voz se quebró. ¿Por qué me usó? Te usó a ti. Usó a todo el mundo. Y ya he terminado de ser su cómplice. Lo que sea que me pase. Me lo merezco. Pero tú mereces saber quién es ella realmente. Colgó. 20 minutos después, mi correo electrónico sonó. Archivos, docenas de ellos. Extractos bancarios que mostraban transferencias a cuentas en Caimán. Correos electrónicos entre Victoria y un abogado de inmigración en Panamá. Búsquedas de escuelas internacionales. No solo planeaba dejarme a mí. Planeaba llevarse a Dylan y desaparecer. Le reenvié todo a Andrew con una sola línea, añade esto al expediente. Su respuesta llegó en segundos, esto acaba de convertirse en un caso penal. Voy a llamar al FBI. Victoria pensaba que estaba jugando conmigo. No se dio cuenta de que había estado jugando consigo misma todo el tiempo. La escuela de Dylan llamó un miércoles. La voz de la directora era neutral. El tipo de tono que la gente usa cuando intenta no tomar partido. Señor Carter, necesitamos discutir un incidente que involucra a Dylan. Se me encogió el estómago. ¿Está herido? No. Nada de eso. Pero hubo un altercado durante el almuerzo. Algunos niños estaban diciendo cosas sobre la situación entre usted y la señora Carter. Hizo una pausa. Dylan se peleó defendiéndolo a usted. Cerré los ojos. Estaré allí en 15 minutos. La oficina de la directora olía a café viejo y ansiedad. Dylan estaba sentado en una silla afuera, con los nudillos raspados y los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, corrió y hundió la cara en mi camisa. Papá, lo siento. No quería pegarle, pero dijo que eras un ladrón y que mamá dijo. Está bien. Me arrodillé, sujetando sus hombros. ¿Qué dijo exactamente? Que robaste la empresa de mamá. Que eres una mala persona. Que mamá está llorando todo el tiempo. Por lo que hiciste. Su voz se quebró. Pero eso no es verdad, ¿verdad? No hiciste nada malo. La directora carraspeó. Señor Carter, quizás deberíamos hablar en privado. Miré a Dylan. Amigo, espera aquí un minuto, ¿vale? Dentro de su oficina, la directora Anderson cerró la puerta. Estoy al tanto de los procedimientos de divorcio. Y sé que varios otros padres tienen hijos en el grupo de la Liga Juvenil de Victoria. Juntó las manos sobre su escritorio. Desafortunadamente. La señora Carter ha sido muy explícita sobre su versión de los hechos. Los niños han estado escuchando cosas en las citas de juego. En los partidos de fútbol. Está creando un ambiente hostil para Dylan. ¿Qué está sugiriendo? Que quizás un nuevo comienzo sería lo mejor. Por el bien de Dylan. Entendí lo que no estaba diciendo. Las amigas de Victoria dirigían el comité de padres. Donaban a la escuela. Organizaban eventos para recaudar fondos. Y habían decidido que yo era el villano porque Victoria les dijo que lo era.
Lo transferiré, dije en voz baja. ¿Tiene recomendaciones? Deslizó una carpeta sobre el escritorio. 3 escuelas fuera de este distrito. Excelentes programas. Sin solapamiento con sus círculos sociales actuales. Traducción: lugares donde el veneno de Victoria aún no se había extendido. Esa tarde, senté a Dylan y le expliqué que cambiaríamos de escuela. Se lo tomó mejor de lo que esperaba. ¿Los niños serán más amables?, preguntó. Creo que sí. Y amigo. Parte de lo que estás escuchando sobre mamá y yo. Es complicado. Pero necesito que sepas algo. Esperé a que me mirara. ¿Te quiero? Eso nunca va a cambiar. No importa lo que diga nadie. Yo también te quiero, papá, dijo, y me abrazó. ¿Cuándo podré ver a mamá? Pronto. Estamos arreglando eso. Lo que no le dije fue que las visitas supervisadas de Victoria no comenzaban hasta dentro de 2 semanas. O que la supervisora sería una trabajadora social designada por el tribunal. O que solo tendría 4 horas cada domingo. Y solo si pasaba una prueba de drogas primero. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado de Blake. Quería reunirse. Casi me niego, pero Andrew me aconsejó que lo escuchara. Nos encontramos en una cafetería del centro. Blake tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, con los ojos hundidos, vistiendo una camisa arrugada. Había envejecido 10 años en 2 semanas. Estoy cooperando con el FBI, dijo sin preámbulos. Proporcionando todo lo que tengo sobre las cuentas en el extranjero de Victoria. El fraude de gastos, todo. ¿Por qué me lo dices? Porque deberías saber qué más encontré. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Mensajes de texto entre Victoria y otro tipo. Empezaron hace unas 6 semanas. Alguien llamado Trevor de su gimnasio. Miré la carpeta, sin tocarla. Ya estaba planeando dejarme a mí, continuó Blake con amargura. Yo solo era un puente, un peldaño. El mes que viene, iba a solicitar el divorcio de ti. Esperar 6 meses y luego casarse con Trevor. Es un banquero de inversiones, de familia rica. ¿Cómo conseguiste esto? Guardaba todo en su portátil. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, copié el disco duro. Se rió, un sonido hueco y roto. Pensé que teníamos algo real. Resulta que yo era solo otra transacción para ella. Cogí la carpeta. Estos han sido autenticados. Mi abogado los verificó. Son admisibles. Blake se levantó. Sé que no merezco ninguna simpatía de tu parte, pero quería que supieras que nos engañó a los dos. Y habría seguido engañando a todo el mundo hasta que alguien finalmente la detuviera. ¿Se fue? Me quedé allí con la carpeta, pensando en el patrón de Victoria. Siempre buscando la siguiente mejor opción, la siguiente ventaja, la siguiente víctima. Yo solo había sido la estafa más larga. Andrew presentó las nuevas pruebas esa tarde. Al juez no le iba a gustar descubrir que Victoria tenía otro amante mientras se litigaba el primer romance. Esa noche, Dylan me preguntó de nuevo por su madre. Le dije la verdad en términos que un niño de 8 años pudiera entender. A veces, los adultos cometen errores. Errores grandes. Y esos errores tienen consecuencias. Tu mamá tomó algunas decisiones que hirieron a mucha gente. Ahora tiene que enfrentar lo que hizo. ¿Irá a la cárcel? No lo sé, amigo. Quizás. Pensó en eso. Todavía la quiero. Está bien. Tienes permitido quererla y estar decepcionado de ella al mismo tiempo. ¿Estás decepcionado de ella? Miré a mi hijo, su rostro serio y sus nudillos raspados por defenderme en la escuela. Sí, lo estoy. Pero estoy orgulloso de ti. ¿Muy orgulloso?
Él sonrió, y en ese momento supe que cualquier infierno por el que Victoria nos hubiera hecho pasar, Dylan estaría bien. Porque tenía un padre que estaba presente. Un padre que decía la verdad. Y a veces, eso es suficiente. La audiencia de divorcio estaba programada para un viernes por la mañana. Llevé un traje. Traje 3 carpetas de documentación y me senté junto a Andrew mientras Victoria y su abogada se sentaban en la mesa opuesta. Parecía más pequeña de alguna manera, más delgada. La confianza que solía llevar como una armadura se había desvanecido, dejando a alguien a quien apenas reconocía. La jueza Reynolds revisó los archivos durante 10 minutos antes de levantar la vista. Este es uno de los casos de fraude matrimonial mejor documentados que he visto en 20 años en este tribunal. Miró a Victoria. Señora Carter, su abogada le ha informado de las pruebas en su contra. La abogada de Victoria, una mujer nerviosa llamada Hoffman, asintió. Sí, su señoría. Estamos preparados para negociar los términos. ¿Negociar? La jueza Reynolds se enarcó una ceja. La señora Carter ha cometido fraude comprobable. Adulterio y conspiración para cometer secuestro parental. ¿Qué estamos negociando exactamente? Su señoría, mi clienta reconoce que se cometieron errores. ¿Errores? La jueza la interrumpió. Robó más de 300.000 dólares de una cuenta conjunta. Facturó fraudulentamente cirugía estética al seguro de la empresa. Mantuvo cuentas en el extranjero mientras planeaba huir del país con un niño que no es biológicamente suyo. Esto no son errores. Son delitos. Victoria finalmente habló, su voz era débil. Nunca quise hacerle daño a nadie. La jueza Reynolds la miró por encima de sus gafas de leer. Lo que usted pretendía es irrelevante. Lo que hizo está documentado. Es demostrable e indefendible. Se volvió hacia mí. Señor Carter, solicita la custodia total del hijo menor, Dylan Carter. Sí, su señoría. A pesar de que la prueba de paternidad no muestra relación biológica. Dylan es mi hijo en todos los sentidos que importan. Lo he criado desde que nació. Soy el único padre estable que ha conocido. La jueza asintió. El tribunal está de acuerdo. Se otorga la custodia total a Danye Carter. Victoria Carter tendrá visitas supervisadas. 4 horas al mes. Pendientes de la finalización de la terapia ordenada por el tribunal y el cumplimiento de todos los requisitos de la investigación de fraude. El sollozo de Victoria fue audible. Su abogada le puso una mano en el brazo. Además, continuó la jueza, todos los bienes matrimoniales, incluida la residencia en 4782 Oakmont Drive, se otorgan al señor Carter como compensación por el robo y fraude documentados. Se deniega la reclamación de la señora Carter a cualquier parte de Ecopac Solutions o sus entidades sucesoras. Se le ordena devolver los fondos robados en un plazo de 90 días o enfrentarse a un proceso penal. Su señoría, intentó la abogada Hoffman, mi clienta no tiene los recursos para. Entonces debería haber pensado en eso antes de robarlos. La jueza Reynolds golpeó su mazo. Este tribunal levanta la sesión. Señora Carter. Tiene suerte de que el fiscal del distrito aún no haya presentado cargos penales. Le sugiero que coopere plenamente con su investigación. Nos levantamos. Victoria intentó acercarse a mí, pero su abogada la detuvo. Salí con Andrew, sin mirar atrás. En el aparcamiento, Andrew me estrechó la mano. Lo ganaste todo. Perdí un matrimonio. Perdiste una mentira. Ganaste a tu hijo, tu empresa y tu integridad. Eso no es poca cosa. Tenía razón. Conduje hasta la nueva escuela de Dylan para recogerlo. Corrió hacia el coche, sonriendo, contándome sobre el proyecto de ciencias que había empezado. Papá, ¿podemos cenar pizza esta noche? Por supuesto.
¿Y podemos empezar a construir ese robot este fin de semana? Claro que sí. Mientras conducíamos a casa, Dylan hizo la pregunta que esperaba. ¿Viste a mamá hoy? Sí, en el tribunal. Está bien. Pensé en cómo responder a eso. Está lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Es difícil para ella. Pero es lo que tiene que pasar. ¿Todavía la quieres? Lo miré por el espejo retrovisor. Quiero a la persona que pensé que era, pero esa persona quizás nunca existió realmente. Asintió, procesando eso con la seriedad que solo los niños pueden tener. Me alegro de quedarme contigo. Yo también, amigo. Yo también. Esa noche, después de que Dylan se durmiera, me paré en el despacho de mi nueva casa y miré los certificados de patentes enmarcados en la pared. 15 años de trabajo. Innovaciones que sobrevivirían a cualquier matrimonio, a cualquier traición. Victoria había intentado quitarme todo. En cambio, lo perdió todo. No porque yo fuera cruel, sino porque me negué a ser una víctima. Dejé de reaccionar y empecé a planificar. Dejé de esperar que ella cambiara y empecé a documentar lo que era. Y cuando llegó el momento, desmantelé su mundo con la misma precisión que usaba para diseñar materiales sostenibles. Había subestimado al químico tranquilo. Ese fue su error fatal. Porque tranquilo no significa débil. Solo significa que estaba escuchando mientras ella hablaba. Y todo lo que dijo, todo lo que hizo, lo usé para construir el caso que la destruyó. El edificio de oficinas de Richard Drummond salió al mercado 3 semanas después de que se finalizara el divorcio. Pasé por delante una mañana de camino a Frost Industries. Vi el letrero de "se alquila" y no sentí nada. Ni satisfacción. Ni vindicación. Solo el silencioso reconocimiento de que algunas cosas no se pueden salvar. Andrew llamó esa tarde. Victoria está siendo procesada por fraude electrónico. Fraude de seguros y conspiración para cometer secuestro parental internacional. El fiscal del distrito le ofreció un acuerdo. 3 años, con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. Lo aceptó. Su abogado lo está revisando. Un juicio significaría de 7 a 10 años si es declarada culpable. No tiene muchas opciones. Pensé en eso. Victoria en prisión. La mujer que solía organizar galas de caridad y presidir la liga juvenil. Ahora vistiendo un mono naranja. Una parte de mí sentía lástima por ella. Una parte muy pequeña. ¿Y Blake? Testigo colaborador. Obtendrá inmunidad si su testimonio se mantiene. Se va a mudar a Oregón. A empezar de nuevo. Al menos alguien estaba intentando reconstruir. Eso era más de lo que Victoria estaba haciendo. Dylan empezó en su nueva escuela el lunes siguiente, la Academia Mountain View. Clases más pequeñas. Un mejor programa de ciencias y niños que no sabían nada del drama de su familia. Lo acompañé a su clase esa primera mañana. ¿Estás nervioso?, le pregunté. Un poco. Me miró. ¿Y si preguntan por mamá? Diles la verdad. Tus padres están divorciados. Vives con tu papá. Eso es todo lo que necesitan saber. Su maestro, el señor Harrison, nos recibió en la puerta. Era joven, entusiasta y ya estaba planeando una unidad de robótica que a Dylan le encantaría. Empezaron a hablar de placas de circuitos y supe que estaría bien. Esa noche, Nathan Frost me invitó a cenar. Su casa en las colinas, toda de cristal y acero con vistas impresionantes. Su esposa, Elizabeth, era abogada de patentes, aguda. Divertida y genuinamente interesada en mi trabajo. El polímero biodegradable de Dañe es revolucionario, le dijo Nathan. Ya estamos recibiendo consultas de importantes distribuidores de alimentos. Yo solo hago los materiales, dije. Tú los haces rentables.
Las asociaciones funcionan cuando ambas partes aportan valor, respondió Nathan. Richard nunca entendió eso. Pensaba que te estaba haciendo un favor al dejarte trabajar. No se dio cuenta de que tú eras toda la propuesta de valor. Durante el postre, Elizabeth preguntó por Dylan. Le conté sobre la nueva escuela, el proyecto de robótica, el lento proceso de curación. Los niños son resilientes, dijo, especialmente cuando tienen un padre sólido. ¿Lo intento? Lo estás consiguiendo, sonrió. Lo que hiciste por ese chico, dijo Nathan. Luchar por él incluso después de la prueba de ADN. Eso es ser un verdadero padre. Más tarde, de camino a casa, pensé en eso. Ser un verdadero padre. Estar presente cada día, decir la verdad. Proteger a tu hijo de las consecuencias de los errores de los adultos. Dylan ya estaba dormido cuando llegué a casa. Fui a verlo. Lo observé respirar tranquilamente y sentí que el peso de los últimos meses finalmente comenzaba a levantarse. Victoria me había quitado mucho, mi confianza, mi dinero, años de mi vida. Pero no me había quitado lo que más importaba. Dylan estaba a salvo. Mi trabajo prosperaba. Y había aprendido que la fuerza tranquila vence a la manipulación ruidosa siempre. Algunas batallas se ganan luchando. Otras se ganan negándose a ser destruido. Yo había hecho ambas cosas. 14 meses después del divorcio, estaba en el gimnasio de la nueva escuela de Dylan. Viéndolo competir en la Feria de Ciencias Regional. Su proyecto, un sistema de filtración de agua biodegradable. Era ambicioso para un niño de 9 años. Habíamos trabajado en él juntos durante 3 meses. Los jueces le otorgaron el segundo lugar. Corrió hacia mí, con la medalla rebotando en su pecho, sonriendo de oreja a oreja. Papá, ¿viste? Segundo lugar. Lo vi. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Podemos ir a por un helado para celebrarlo? Por supuesto. Fuimos a la misma heladería a la que hemos ido desde que tenía 3 años. Dylan pidió lo de siempre, masa de galleta con chispas de chocolate. Yo pedí un café. Nos sentamos afuera, bajo el sol de primavera. Y me contó todo lo que los jueces dijeron sobre su proyecto. El señor Harrison cree que debería presentarlo a la competición estatal. Entonces trabajaremos para mejorarlo. Lo haremos aún mejor. Lamió su cono pensativamente. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, amigo. ¿Crees que mamá está orgullosa de mí? Elegí mis palabras con cuidado. Creo que te quiere. Y creo que donde quiera que esté, sea lo que sea que esté afrontando. Sabe que eres un niño increíble. Victoria llevaba 6 meses de su sentencia en una instalación de mínima seguridad en Nevada. Le había escrito a Dylan 2 veces. Cartas cortas, diciendo principalmente que lo sentía y que lo extrañaba. Dylan le había respondido una vez. No presioné en ninguna dirección. ¿Crees que la veré de nuevo? Probablemente. Cuando salga, si se mantiene limpia y sigue las reglas del tribunal. Podríais tener visitas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Miré a mi hijo, su rostro serio y sus ojos preocupados. Dylan. Tienes permitido querernos a los dos. Lo que pasó entre tu mamá y yo no cambia que también eres su hijo. Si quieres verla algún día. Te apoyaré. Asintió, aliviado. Gracias, papá. Ese fin de semana, cené con alguien nuevo, Rachel. Una ingeniera ambiental que había conocido a través de Nathan. Diseñaba sistemas de recuperación de agua para uso agrícola. Inteligente, divertida y refrescantemente honesta. Llevábamos viéndonos 2 meses. Nada serio todavía, pero algo con potencial. Dylan la había conocido una vez, brevemente. Cuando pasó por casa para dejar unos documentos de investigación. Me había dado su aprobación en el coche después.
Es simpática y se ríe de mi chiste de ciencias. Un gran elogio de un niño de 9 años. Rachel y yo hablamos del trabajo, de su proyecto en Arizona. De mis planes de expansión con Frost Industries. Luego preguntó por Dylan. ¿Cómo se está adaptando? Mejor. La nueva escuela fue la decisión correcta. Está haciendo amigos. Sus notas son buenas y ya no carga con los juicios de otras personas. ¿Y tú? ¿Cómo te estás adaptando tú? Pensé en eso. Estoy bien. Mejor de lo que he estado en años, de hecho. Es extraño. Pasé por un infierno. Perdí un matrimonio, luché una batalla por la custodia, vi a alguien que amaba implosionar. Pero salí más fuerte. Eso no es extraño. Eso es crecimiento. Tenía razón. Había pasado tantos años tratando de mantener unido algo que ya estaba roto. Tratando de ser suficiente para alguien que nunca estaba satisfecho. Tratando de ignorar las señales de advertencia porque había hecho un compromiso. Ahora era libre. Libre para construir algo real. Con Dylan, con mi trabajo y quizás, con el tiempo. Con alguien que realmente valorara lo que yo aportaba. Nos despedimos fuera del restaurante. Sin presiones, sin expectativas. Solo 2 personas averiguando si había algo que valiera la pena explorar. De camino a casa. Pensé en el viaje desde aquella mañana en que Victoria llegó a casa oliendo a la colonia de otro hasta hoy. 14 meses de documentación, batallas legales, reestructuración corporativa y reconstrucción. Perdí una esposa, pero me recuperé a mí mismo. Perdí una empresa, pero construí una mejor. Perdí la ilusión de una familia perfecta, pero gané la realidad de ser un verdadero padre. Dylan estaba dormido en el sofá cuando llegué a casa. Con un libro de texto de química abierto sobre el pecho. Lo llevé a la cama, lo arropé y me quedé en la puerta un momento. Te quiero, papá, murmuró, medio dormido. Yo también te quiero, amigo. En mi oficina, miré la pared de patentes. 17 ahora, con 3 más pendientes. Cada una representaba un problema que había resuelto, un desafío que había superado. Una forma de hacer algo mejor de lo que era antes. Eso es lo que hacía. Identificaba lo que estaba roto y lo arreglaba. A veces, lo roto era una cadena de polímeros. A veces, era una vida. Victoria había pensado que podría romperme, quitarme todo y dejarme sin nada. Se equivocó, porque nunca entendió que yo no necesitaba su empresa, ni su dinero, ni su aprobación. Necesitaba saber que había luchado por lo que era justo. Que había protegido a mi hijo y que había construido algo duradero. Y había hecho las 3 cosas. La brújula estaba en el cajón de mi escritorio. La había guardado, no por sentimentalismo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que siempre había sabido mi dirección. Incluso cuando todos los demás estaban perdidos. Norte. Siempre al norte. Hacia la verdad, hacia la integridad, hacia la vida que merecía. Y finalmente había llegado.